Hola, hola besties, ¿cómo están? Para los que aún no me conocen, yo soy Catalina y vivo en Australia hace muchos años y estoy tratando de hacer una vida en este país. Y para los que ya me conocen, bienvenidos de vuelta. Vamos a hablar hoy de algo creo que interesante que me pidieron en Instagram. Por si no me siguen, los espero por allá en Instagram. Allá estoy compartiendo más mi día a día y lo que me pasa y lo que vivo y lo que hago, lo que conozco, lo que como, lo que hago, todo, mejor dicho, todo. Así que por esa razón me deben seguir en Instagram. Hoy vengo a hacer un stop en la historia de lo que ha sido mi viaje de cambio de ciudad y demás, que si aún no saben y entienden de lo que les estoy hablando, pues pueden ver mis videos anteriores. Ya se vienen una serie de videos que fue durante mi recorrido hasta llegar a la nueva ciudad. Les hice como vlogs de los sitios que iba conociendo. Estoy súper emocionada por esos videos. Pero entre video y video quiero también darles otro tipo de información y que nos vayamos conociendo más y para que no se cansen como de solo esos videos. Bueno, una de las preguntas que me hacen muchísimo es cómo llegué a Australia, por qué escogí Australia y cómo terminé aquí. Les quiero contar un poco cómo fue mi proceso porque no es como como lo usual y lo que de pronto hoy en día se escucha. Hay que comenzar contándoles que miren, yo siempre quise irme del país. Desde chiquita para mí era una ilusión irme del país. Yo me veía viviendo por fuera de mi país. Nunca soñé con Australia como tal. Australia me parecía demasiado lejos que ni siquiera entraba dentro de mis sueños, digámoslo así. Entonces nunca soñé con que tenía que ser Australia y que yo quería conocer Australia y venir a vivir a Australia. Pues la verdad es que no, esa no es la realidad, pero yo sí soñaba con la idea de irme del país. Sin embargo, yo tengo que reconocer que yo no vengo de una familia pues prestigiosa ni con muchas, no sé, capacidad monetaria o algo que se le parezca. Y ese sueño se me fue frustrando varias veces a lo largo de mi crecimiento, digámoslo así. Hubo varios intentos fallidos, entre esos cuando me gradué del colegio, dije ya me puedo ir. No fue posible. Mientras estudiaba en la universidad, al menos quería ir y tener como un intercambio, que era como lo que se hacía en esa época durante el periodo de vacaciones. Luego ya me gradué de la universidad y bueno, ahí empieza como un poco la historia. Pero la verdad tengo que reconocer que aunque tuve esos intentos fallidos, tal vez era porque no era el momento adecuado. O sea, hoy en día sí lo veo de esa manera, pero claramente cuando lo intentaba y no se lograba, pues era difícil para mí porque yo quería irme del país. Como les acabé de decir, ya una vez terminando mi carrera, saben, uno empieza con esta búsqueda de trabajo. Bueno, en ese momento yo tenía ya trabajo, pero uno empieza a querer más, ¿no? Saben, yo tenía un salario súper malo en mi lugar de trabajo. Y yo quería más, necesitaba más, porque ya empieza uno con otro tipo de necesidades, ¿no? Ya no eres el estudiante, sino que ya quieres o seguir estudiando, quieres comprarte, no sé, un carro, una moto, una bicicleta, algo, como que empiezas a tener como esta sed de vida y de empezar a adquirir cosas. Y yo quería realmente comenzar mi carrera profesional, yo quería empezar a tener una buena oportunidad, un buen trabajo, donde yo pudiera crecer. Pero como les digo, este trabajo que tenía era muy malo económicamente y yo necesitaba algo mejor, entonces comienzo como en la búsqueda de un nuevo empleo. Y a la par de esto, yo tenía una compañera en la universidad en la que ella estaba en su último semestre de universidad y ella siempre dijo, cuando yo termine la universidad, me voy para Australia. Y yo como, bueno, chévere, bien por ti. Pero en el buen sentido de la palabra, o sea, era como que, ok, si eso es lo que quieres hacer, bien. Ella pues me contaba de su proceso, de cómo iban los planes y a la par pues iba terminando su último semestre y en ese, a la par pues yo estaba en mi búsqueda de trabajo. Hasta que un día ella se sienta y me dice, hey, Catalina, ¿de verdad no te quieres ir para Australia conmigo? O sea, ¿por qué no lo piensas ya seriamente y nos vamos juntas para Australia? Y yo como... Pues sí, suena como chévere, pero yo como con qué dinero es que me voy a ir para allá si yo no tengo plata, o sea, estoy buscando trabajo para ganar mejor, pues más plata, yo, ¿cómo voy a hacer para irme? Y ella entonces me dijo, ¿sabes? Piénsalo, miramos, buscamos la manera, pero piénsalo. Y yo, pues bueno,
pues sí, pues que voy a descartar, o sea, pero eso que uno va diciendo como sí, pero sabes en el fondo que no es posible. Así. Así que tengo que reconocer que principalmente la traba más grande que yo tenía en el camino era la parte económica. Como les dije, yo vengo de una familia que sí me apoyó y me dio lo que pudo a su medida, pero yo no contaba con ningún soporte de nadie a nivel pues familiar y mucho menos a nivel, ¿cómo se dice esto? Como bancario. Yo no tenía dónde pedir un préstamo, es que yo no tenía dónde caerme muerta básicamente. Entonces era muy difícil para mí pensar que la parte económica se iba a resolver de una manera fácil. Entonces esa fue como mi traba durante ese periodo de, ni siquiera de decisión, porque yo sí quería irme, solo que no lo veía viable, no lo veía posible. En ese momento pasan cosas en mi vida, ¿saben? Como que se empieza a juntar todo. Yo estaba un viernes en la oficina como pensando, meditando de mi vida, de qué sería y si hice más. Y recuerdo que yo muy a las 5 de la tarde cogí, empaqué mis cosas, me fui, cogí un bus y terminé en la agencia de viajes donde mi amiga estaba haciendo su proceso de su viaje. Yo llegué, pagué una inscripción que, by the way, esa inscripción, si yo no seguía con el proceso, yo perdía esa plata, que no sé, eran como 100,000 pesos en ese entonces. Y no pregunté nada, no dije nada, yo no dije nada. Acto seguido, yo me acuerdo que recibo era que como la copia o el comprobante pues del pago que había hecho. Salgo yo de la agencia y lo primero que hago es llamar a mi papá y él me contesta y me dice, hola hija, y yo, papá, me voy para Australia. Y mi papá, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Dónde estás? Ya te recojo, espérame, esto. Yo tengo que confesar que todo eso que les acabo de contar lo hice como en automático, como yo no sé dónde estaba mi cabeza, en el limbo. Yo no lo hice muy consciente, que digamos. Creo que fue la consecuencia de todo lo que estaba pasando en ese momento que me hizo actuar, y fue cuando hablo ya con mi papá y me encuentro con él que caigo en cuenta de lo que acababa de hacer, que acababa de pagar una inscripción para iniciar un proceso de un viaje que yo no tenía ni idea ni cómo ni de dónde iba a sacar los medios para hacerlo. Mi amiga previamente ya había hecho como toda la investigación, lo que les digo, ya tenía la agencia, así que ella ya me había dado una explicación y yo, obviamente yo sabía cuál era la agencia porque yo ya había ido y había simplemente escuchado la información que ya le habían dado a mi amiga. Entonces sabía en líneas generales lo que necesitaba y sobre todo cuánta cantidad de dinero necesitaba, que era muchísimo dinero. Y así básicamente comienzo yo con el proceso de venir a Australia sin tener idea de cómo y de dónde iba a sacar el dinero para hacerlo realidad. A la par, ¿se acuerdan que yo estaba presentando entrevistas y demás? Me pasa una olímpica que yo creo que ese fue el detonante, porque, ¿saben? A mí me pasó algo y es que yo dije como, ok, estoy buscando trabajo, pero también me quiero ir del país. Como que con las dos, cualquiera de las dos que pase, estoy bien. Básicamente le dije a la vida, escoge tú por mí y decide qué es lo que hay, qué es lo que vamos a hacer, porque pues ninguna de las dos las veo viable, o sea, los dos caminos los veía difícil. Entonces, como yo estaba a la par presentando entrevistas y esto, yo dije, bueno, el que me salga, o sea, me sale trabajo, me quedo trabajando, me sale el viaje a Australia, me voy para Australia. Entonces, en esto de las entrevistas me pasa una que creo que fue el detonante. Me recibe una chica para hacer el proceso de la entrevista y me dice, ¿sabes? Te vamos a hacer una entrevista en inglés. Y yo como, pero ¿cómo así que en inglés? Yo, bueno, saben, uno tiene que tener este perfil profesional de, ok, pero yo no tenía ni idea de inglés, yo sabía que ahí no había nada. Entonces como que es como cuando tú haces algo pero sabes que de ahí no va a salir nada. Pues así fue. Tuve la entrevista, además era una chica súper joven, era como 1000 años más joven que yo, y tenía un acento perfecto, un inglés perfecto. Entonces eso, tras de todo, son cosas que de alguna u otra manera te hacen sentir mal, porque sabes, sientes y dices como, uy, esta chica es más joven, tiene más capacidades, más habilidades, y yo ni siquiera sé inglés. Entro a la entrevista, ella me hace toda la entrevista en inglés, claramente me fue como un reverendo mal, súper mal, pero pues bueno, termino yo como el proceso. Pero salgo yo de esa entrevista con esa sensación, tras de todo, de frustración, de decir, oigan, de verdad yo necesito aprender inglés, y
acá yo no lo voy a aprender nunca, o sea, no lo voy a aprender porque pues si no me bastaron 12 años en el colegio viendo el verbo to be, pues yo de ahí no voy a pasar. Eso de alguna manera influyó a que yo también le metiera más fuerza al viaje de Australia, pero en ese entonces todavía nada pasaba, yo decía, no sé cómo me voy a ir. Y aquí es donde yo tengo que una vez más darle gracias a mi amiga, porque realmente fue gracias a ella que hizo que yo esté hoy en día en Australia. Ella fue la que me apoyó durante todo el proceso, la que me ayudó a buscar posibles soluciones de dónde sacar el dinero, y es algo que infinitamente siempre voy a estar agradecida con ella por eso. De alguna u otra manera, ¿saben? Cuando las cosas, este capítulo de mi vida lo que me enseñó fue que las cosas cuando son para uno sin siquiera saber de dónde van a pasar las cosas, de dónde va a salir el dinero, de dónde van a salir los documentos, de dónde, porque siempre yo supe que eso era muy difícil y que no tenía cómo hacerlo. Pero hoy, después de tanto tiempo, lo único que les puedo decir es que de alguna u otra manera las cosas se fueron alineando y las soluciones fueron llegando a mí de una manera que ni siquiera se forzó, de una manera fácil, sencilla, como que diciéndome la vida, ¿sabes? Esto es para ti. Aunque esté diciendo que llegaron a mí de una manera como fácil, tampoco fue tan sencillo. Yo golpeé la puerta a varios bancos y a mí quién me iba a prestar dinero con el salario tan pachuco que yo tenía. Entonces todos los bancos me dijeron, no mamita, lo máximo que le prestamos es como 2 pesos, que no alcanzaban para absolutamente nada. Y bueno, lo que les digo, de alguna u otra manera empiezan a llegar las soluciones a todos esos peros que yo misma le ponía al proceso. Si bien es cierto que hoy en día lo que más se promueve y se dice es por favor infórmense mucho antes de tomar una decisión de estas, de venir a Australia y demás y todo esto, pues la verdad yo tengo que reconocer que yo hice todo lo opuesto, porque en el sentido de que yo confié 100% en mi amiga y en la información que ella ya había adquirido en la agencia de viajes que ella ya había escogido. Por ende, yo simplemente lo que hice fue lo que mi amiga diga, para allá vamos. Ella escogió la ciudad, ella escogió el colegio, ella escogió absolutamente todo. No fue solo decisión de ella, fue guiada claramente por la agencia, pero no se les olvide que lo que yo hice fue unirme al plan que ella llevaba planeando muchísimos meses atrás. Simplemente yo recibí toda la información, no es como que a mí nunca me hubieran dado la información, yo la recibí, pero sentí plena confianza en que eso era lo que había y lo que tocaba hacer y lo que ofrecía la agencia en ese momento. Lo que yo sí hice, ¿saben qué fue lo que yo hice en ese periodo mientras los documentos y mientras lo de Australia iba cogiendo forma? Fue pensar en otras posibilidades, porque yo dije, bueno, pues listo, Australia está chévere y todo, pero ¿y por qué no miramos otras opciones a ver qué? Y pues bueno, evaluó el Reino Unido, evaluó Canadá, evaluó Dubái, que en ese entonces yo decía, ¿cómo voy a irme a Dubái? Pero hoy en día es algo que digo, ¿por qué no lo hice? ¿Saben? Dubái hubiera sido un muy buen lugar para tener una experiencia de este estilo, pero ¿saben? Las cosas son para uno y aquí estoy. Yo de verdad estoy muy segura que aquí era donde yo tenía que terminar. Pero sí, eso fue lo que hice. Contemplé otras opciones que la verdad ahí viene la respuesta del por qué también yo termino escogiendo Australia así a ciegas, y es porque claro, yo adquiero una deuda gigantesca. Yo jamás me imaginé que iba a deber tanto dinero para poder viajar a Australia. Y pues para nadie es un secreto a estas alturas de la vida que pues Australia ofrece la oportunidad de trabajar mientras estudias. Y yo decía, bueno, pues es que esa es la opción que necesito en estos momentos, porque yo necesito trabajar para pagar la deuda que estoy adquiriendo. Entonces, así, con esa simple razón, es que yo decido venir o escojo, mejor dicho, Australia. Y bueno, la verdad, así fue como yo terminé en Australia. Siento que lo que les decía antes no es como el común denominador, sobre todo en la parte donde hay que informarse y hay que investigar un montón y que hay que revisar un sinfín de agencias, pero yo no tengo ninguna queja absoluta de lo que fue mi proceso. Di con una muy buena agencia, o mi amiga dio con una muy buena agencia, y escogimos una ciudad que nos gustaba muchísimo, así que yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que fue mi proceso, pero sí quiero que tengan en cuenta que mi proceso fue hace más de 10 años atrás, donde las cosas
la información, todo era muy limitado, no había absolutamente nada. Yo recuerdo que yo trataba de buscar información de la ciudad de Gold Coast, que fue la ciudad a la que yo llegué, y pues obviamente no aparecía nada, y lo que aparecía, lo poco que aparecía era en inglés, y pues claramente no entendía. Entonces buscar información en ese entonces respecto a migrar a Australia, ni siquiera migrar, porque en ese preciso momento, aunque se planteó un poco la idea, era todavía muy vaga, ¿sí? Era más venir a vivir la experiencia de trabajar y de aprender inglés sobre todo. Entonces no existía información de eso en ese entonces, así que uno de cierta manera uno tenía que venir un poco a ciegas, sobre todo muy abierto a lo que pudiera pasar para bien y para mal, y pues nada, ser muy precavido también, pero en ningún momento siento que fue una limitante para hacer las cosas, y mucho menos para que no me fuera bien. Y yo siento que en mi proceso ha sido un proceso muy lindo, muy bueno. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi proceso si yo tuviera tanta información. Y yo siento que tanta información no es bueno, porque empieza uno a llenarse de muchos miedos, de muchas limitaciones, o comienza a ilusionarse y a hacerse expectativas también falsas de lo que podría ser la experiencia o no. Entonces, de alguna manera yo tengo que reconocer que estoy agradecida con no haber tenido tanta información alrededor para poder primero tomar la decisión, planear lo que iba a ser la experiencia y demás. Así que bueno, así fue como yo terminé en Australia, las razones por las que terminé en Australia, por qué escogí este país, y se los quería compartir porque es como la apertura primero de que me vayan conociendo cómo ha sido mi proceso y mi evolución aquí durante todos estos años. Hoy en día las cosas son muy diferentes, hay muchísima información alrededor que es súper válida, y siento que ayuda y aporta también muchísimo a todas esas personas que están dudosas de venir. Lo único que puedo decir ahí es que no se confíen del todo de lo que ven, de lo que leen, de lo que investigan, porque pues hoy en día existe muchísima información, tanto para bien como para mal. Si les surgió alguna duda de todo lo que fue mi historia, de pronto tal vez se me pasó algo, tengan en cuenta que ya también fue hace muchos años. Déjenmelo en los comentarios, que ahí estaré respondiendo sus preguntas. Espero con esto me conozcan más, entiendan un poco más mi proceso y sea como la apertura a, no sé, a nueva información. Si necesitan ayuda, confirmar de pronto cierta información sobre su proceso, sobre cualquier cosa relacionada a Australia, porfa háganmelo saber. Yo feliz de ayudar y aportar de alguna manera en el beneficio de realizar y de hacer este sueño. De corazón deseo que a todos los que desean venir, y no solo venir a Australia, sino salir del país y vivir una experiencia como estas, se les haga realidad. Siento que en este proceso, independientemente del país que uno escoja para vivir una experiencia de estas, es 100% lleno de aprendizaje, de muchísimo conocimiento a nivel personal, pero también ante el mundo. Se te abre un poco mucho la mente, y es algo que siempre yo voy a estar dispuesta a promover y a apoyar ese tipo de sueños. Entonces les deseo de verdad de todo corazón que ese sueño que apenas está creciendo dentro de ustedes, o que tal vez ya ha avanzado y ya están planeando y ya están organizando, se les haga realidad. Aquí cuentan como con una amiga más. Yo soy su bestie, su best friend, su mejor amiga, emigrar y en lo que también es Australia. Entonces les mando un abrazo así súper fuerte. Porfa, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que tengo un montón. Gracias infinitas por todo su apoyo en las diferentes redes sociales. Hemos ido creando una comunidad de verdad muy bonita, y yo me siento muy afortunada por tenerlos a ustedes de compañía, que de verdad me ayudan muchísimo en mi proceso, pero de alguna u otra manera yo sé que también les ayudo en sus procesos. Entonces pues nada, voy a dejar tanto sentimentalismo por acá. Les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo y porfa suscríbanse, y ahora sí nos vemos en un próximo video. Chao.